Nosotros cambiamos radicalmente de tema porque el Banco Central dio a conocer su último informe de política monetaria del año, delineando un panorama menos auspicioso para la economía chilena en 2024 y por supuesto 2025. Se estimó que habrá un crecimiento del PIB más bajo este año y anticipó que la inflación seguirá repuntando en el corto plazo para bordear el 5% durante el primer semestre del próximo ejercicio. Queremos analizar estas cifras con Valentina Pablas, ella es investigadora del Observatorio del Contexto Económico, OSEC, de la Universidad Diego Portales. Valentina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por la invitación. Quiero partir preguntándote respecto a lo que nos trae este IPOM. ¿Hay alguna sorpresa, hay algo por lo que haya que preocuparse? Claramente acá estas cifras no son, podríamos decir, muy alentadoras, ¿no? Bueno, definitivamente este escenario que presenta el IPOM son cifras más desalentadoras que lo que veníamos anticipando en el IPOM de septiembre, específicamente tanto en términos de crecimiento como en términos de inflación, que creo que es el punto más relevante en este escenario. Claro, y acá, acá lo que más le interesa a la gente es el tema de la inflación porque es básicamente lo que pega en el bolsillo. Que nos proyecten un 5% al primer semestre de este próximo año, ¿es para preocuparse? Mira, efectivamente lo que estamos viendo es que actualmente se están anticipando mayores presiones inflacionarias, no solamente para el próximo año, sino que en el presente ejercicio. Claro. Ya estamos viendo que esto el Banco Central se ve en la obligación de corregir la proyección de inflación a diciembre para que esta cierre en torno a un 4,8% versus un 4,5% que se proyectaba inicialmente, y esto refleja en parte mayores presiones por el lado de los costos, toda vez que hemos visto un tipo de cambio mucho más depreciado, hemos visto mayores costos salariales y por otra parte también hemos visto todo lo que hemos hablado de las tarifas eléctricas y su impacto en el bolsillo de la familia chilena, y efectivamente lo que estamos viendo para el próximo año es un escenario inflacionario donde estas presiones se extienden por más tiempo y también se podrían exacerbar en algunos casos en línea con una mayor incertidumbre del panorama internacional. ¿Podríamos decir que eso es lo que está haciendo que el Banco Central proyecte esa cifra? ¿Esas son las causales de...? Sí, definitivamente son estas tres cosas que el Banco Central destaca mayoritariamente. En definitiva, por ejemplo, nosotros sabemos que ya en enero, nosotros el próximo año deberíamos empezar con un panorama inflacionario difícil y que nos podría llevar a hablar estas cifras en torno a 5%, porque, por ejemplo, se viene un nuevo reajuste de tarifas eléctricas, también viene el ascenso de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos, y esto también genera mayor inflación a nivel internacional, lo que evidentemente nos golpea a nosotros directamente. ¿De qué manera podemos entender la influencia que tiene la política, y haciendo referencia a lo que decías tú, a esta próxima asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en un nuevo periodo? ¿De qué manera esto influye de manera tan directa en lo que es, podríamos decir, las proyecciones que se realizan a futuro de manera económica, por así decirlo? Bueno, lo que es, el principal elemento que está generando todo este ascenso de Donald Trump es efectivamente la incertidumbre que se genera sobre las políticas que se puedan adoptar en su gobierno. Claro. Ya sabemos que él está proponiendo medidas bastante agresivas en términos de migración, en términos de comercio internacional, y todas estas cosas están anticipando un mayor panorama inflacionario en Estados Unidos, y esto, por ejemplo, ya está repercutiendo en que la Reserva Federal está anticipando menores recortes de tasa en Estados Unidos, y evidentemente eso genera menos espacio o menos holguras a nivel internacional en todas las políticas monetarias, incluyendo la chilena. Claro. Ahora, preguntarte respecto a lo que es la tasa de política monetaria, que ayer bajó un 5%. En ese sentido, ¿va a seguir bajando también? ¿Va a quedar estancada en algún punto? ¿Cómo se ve esto a futuro también? Lo que nosotros estamos anticipando es que efectivamente el Banco Central va a tender a pausar los recortes de tasa, sobre todo en la reunión de enero. Ya esperamos que la tasa se mantenga en 5%, sobre todo en el mes de enero, pensando en que este mes precisamente es un mes con harta información, tanto a nivel de inflación interna como del panorama externo. Y por el comunicado que se lanzó de la reunión de ayer, incluso se sientan ciertas dudas sobre que en la reunión de marzo se pueda continuar con los recortes de tasa. Claro. Ya, lo que nosotros estamos viendo actualmente es que lo más probable es que durante el primer trimestre del año 2025 la tasa se mantenga en torno a 5% y recién veamos un recorte acotado de una magnitud de 25 puntos base en la reunión de marzo o incluso en la reunión de abril, toda vez que el Banco Central va a esperar mayor información del escenario general
para poder continuar con el recorte de tasas y nuevamente anticipando que estas presiones inflacionarias se concentran específicamente en el corto plazo, es decir, en la primera mitad del año, porque también estamos viendo que en la segunda mitad del año el panorama cambia un poco y en ese sentido se vuelve un poquito más optimista de que en la segunda mitad del año la inflación ya podría estar más controlada. Sí, justamente, de hecho, eso quería preguntarte, porque si bien acá el panorama no es tan auspicioso para este primer semestre, para el segundo se proyecta un 3,6, si no estoy equivocado, que está, podríamos decir, dentro de los rangos normales que maneja el Banco Central. De alguna manera, ¿qué es lo que al interior del país sigue presionando a la inflación para que ésta siga subiendo? Hablábamos un poco de los detalles que ya estabas mencionando tú, pero en base a lo que viene para el segundo semestre, que podría de alguna manera normalizarse un poquito más, ¿qué es lo que está presionando a que esta inflación continúe en el mismo camino en el que está ahora? Claro. Mira, si nosotros analizamos bien el panorama del IPOM, lo que ocurre es un ajuste en la predicción de inflación promedio del año 2025 más elevada. Ya estamos pasando de un promedio anual desde un 4,3 a un 4,6%, pero efectivamente se mantiene que en diciembre deberíamos converger en torno a un 3,6%. ¿Ya qué quiere decir esto? Es que efectivamente el promedio sube precisamente porque el primer semestre va a tener mayores presiones inflacionarias, pero el segundo semestre deberíamos estar con cifras de inflación anual menores a 4%, ¿ya? O fluctuando en 4% versus el primer semestre que van a estar mucho más cerca del 5%. Claro. ¿Ya? Y en este escenario, ¿qué es lo que se configura? Es que precisamente en el primer semestre está muy alineado con todos estos factores de costo que te explicaba previamente y que en el fondo son muy similares a lo que estamos viendo hoy, pero lo que se está anticipando para el segundo semestre, ¿por qué este menor dinamismo? Por ejemplo, porque también hay una corrección a la baja en las proyecciones de crecimiento. Y en la medida que la actividad económica está más debilitada, esto alivia en cierto modo las presiones sobre la inflación para el segundo semestre del año 2025. Y a propósito de lo que son, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento, porque habíamos visto que van a fluctuar entre el 1,5 a 2,5, son cifras que son bastante bajas en realidad. ¿De qué manera se puede explicar también y qué significa básicamente esa cifra? Sí. Respecto a las proyecciones del año 2024, efectivamente se ve una corrección a la baja. Antes teníamos un rango que el valor central se ubicaba en un 2,5% y actualmente se está proyectando que la economía crece un 2,3% anual en el año 2024 y esto está acompañado, como dices tú, de una menor perspectiva de la demanda interna. Claro. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo la inversión nacional y el consumo, especialmente el consumo privado, está siendo más debilitado de lo que se esperaba en escenarios de política monetaria de informes anteriores. ¿Ya? Y acá efectivamente lo que vemos es que lo que más se ha visto golpeado es el consumo privado dentro del país, que en principio se esperaba un repunte, sobre todo y a esta altura del año, pero la verdad le ha costado bastante despegar y explica que no solamente se ajusten las proyecciones del 2024, sino que si tú te fijas en las proyecciones de inversión y de consumo para el próximo año, también son relativamente bajas. Están, por ejemplo, el consumo sigue bajo el 2% y recién se recupera a 2026. Claro. Y a raíz de lo que estábamos conversando anteriormente, las implicancias políticas, porque el próximo año 2025 tenemos elecciones presidenciales, parlamentarias, ¿de qué manera estas proyecciones se pueden ver afectadas por esas instancias políticas que van a ser sumamente importantes y que, claro, a raíz de todo eso se hace una proyección respecto al eventual candidato que podría resultar ganador en esa instancia, ¿no? Sí, mira, respecto a las elecciones se puede abordar por varios aspectos. El primero, yo creo que es más importante, es que en la medida que entremos a este proceso de elecciones presidenciales, hay que estar muy atento a los efectos que puede tener en términos de incertidumbre. ¿Ya? En la medida que estos procesos son mucho más inciertos y también llegan candidatos con reformas un poco más agresivas, esto genera incertidumbre en el panorama actual, toda vez que se pueden cambiar las reglas del juego. ¿Y qué pasa cuando cambian las reglas del juego? Es que en el fondo esto desincentiva, por ejemplo, la recuperación de la inversión. ¿Ya? Eso es por una parte, y por otra, evidentemente, tenemos que también, lo general acá es que hay que entender cuáles van a ser las agendas de crecimiento económico de los distintos candidatos, porque esto eventualmente podría impactar o podría ayudar a mejorar las perspectivas de crecimiento en el corto plazo, pero de todos modos es bastante difícil que en el próximo año ya podamos mejorar en el corto plazo. ¿Ya? Claro. Lo que nosotros creemos es que independiente del sector político que continúe en el próximo gobierno, lo importante es que adopte una agenda de crecimiento, pero una agenda con enfoque de largo plazo, claro, de modo que mejoremos nuestras perspectivas de crecimiento potencial y no solamente crecer un poco más el 2025-2026. Valentina, por último, porque quiero hacer referencia al concepto que tú señalabas, que es la inversión. Hace unos días atrás se daba a conocer respecto a este plan de inversión en Chile por parte de Walmart con la ubicación de 70 nuevos supermercados.
¿En qué plazo podemos ver los efectos de este plan de inversión y de qué manera podrían afectar positivamente a nuestro país? Bueno, efectivamente acá hay que tener en consideración que la inversión es un concepto bastante amplio. Y en este sentido, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? La inversión en general se realiza, son procesos bastante extensos, no es algo que podamos ver un efecto inmediato, pero sí lo que nosotros en general esperamos es que en la medida que aumenta la inversión, por ejemplo, se crean mayores oportunidades de empleo. Y esto evidentemente se genera después una cadena positiva en la medida que a medida que hay mayores empleos, también la gente tiene tenemos una mayor masa salarial y esto, por ejemplo, podría incentivar el consumo y otras cosas. Pero generalmente es eso, o sea, no es que podamos ver un efecto inmediato, un efecto directo, sobre todo pensando en que estos proyectos toman tiempo, pero evidentemente en la medida que tengamos más proyectos de inversión se genera este ciclo positivo en el fondo de retroalimentación entre los distintos componentes y esto podría aportar al crecimiento económico. Valentina Pablaza, investigadora del Observatorio del Contexto Económico OSEC de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias por estar acá en T13 Digital PM. Gracias a ti. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta seguimos con mucho más acá en nuestra edición informativa de T13 Digital. Quédense con nosotros.